eso. Y nosotros representamos, en teoría, la fisiología te enseña que un adulto promedio pesa 70 kilos y en ese adulto promedio el, el 80% de sus componentes, pues estamos hablando que es sal. ¿Qué es lo importante que debes entender aquí? Que finalmente el agua está distribuida en lo que llamamos líquido intracelular, el que está dentro de la célula. Y hay líquido extracelular, luego te voy a enseñar otros, pero por lo pronto vamos a ver estos, ¿no? El líquido extracelular, de acuerdo a donde lo encuentres, le cambias el nombre. Por ejemplo, si hablamos de líquido extracelular en la sangre, tú le vas a decir el plasma. Si hablas de líquido extracelular en una articulación, es líquido sinovial. Si hablas de líquido extracelular entre las células, a ese le vamos a llamar líquido intersticial. Ahora, los componentes de este líquido varían. Es decir, por ejemplo, en el interior de la célula, el principal ion que vamos a encontrar es potasio, en una concentración de 140 miliequivalentes. ¿Qué es un miliequivalente? Lo que ustedes tiene que ver la relación con la carga que tiene ese ion y su relación con el agua, ¿no? Entonces, estos miliequivalentes es la unidad de medida que nosotros usamos para los iones. Los iones, en términos más sencillos, por si te estás perdiendo, un ion no es otra cosa que un mineral, así como cuando tú decías las sales y minerales del cuerpo. Bueno, acá en medicina ya no podemos seguir diciendo las sales y minerales del cuerpo, ahora les vamos a llamar por su nombre y decimos que son iones. Y estos iones son súper importantes para la dinámica del cuerpo. Y si tienen carga positiva, ¿sí? Tú le dices catión. Catión. ¿Sí? Tienen la T de catión, acuérdate, te dice que es una carga positiva. Y los negativos son aniones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el catión de mayor concentración en el líquido intracelular? Potasio. ¿Cuál es el de mayor concentración en el líquido extracelular? Sodio. ¿Cuánto es? 145 a 135 miliequivalentes por litro. Esto es importante saberlo, claro que sí. En la clínica del paciente nosotros medimos sodio, potasio, cloro, calcio y fósforo, en los electrolitos de 6 elementos. Cuando tu paciente llega deshidratado, cuando tu paciente llega con datos de un pseudo EBC, una pseudoisquemia, tú tienes que investigar estos electrolitos. Si tu paciente tiene enfermedad renal crónica, tú tienes que hacerle electrolitos, estás obligado. Si tu paciente tiene diarrea, tienes que hacerle electrolitos séricos y tienes que saber cuánto mide. ¿Por qué? Porque eso finalmente te cambia la dinámica de la función de la célula. Y si te acuerdas un poquito de todo lo que viste en histología, todo lo que empezaste a ver en fisio, la función de la célula viene desde aquí. Si tú alteras estos componentes, entonces se altera la función normal de la célula. ¿Cuánto es el potasio en el líquido extracelular? Es bien poquito. Mira, aquí te dije que el principal en el líquido extracelular es potasio, pero acá es chiquitita la cantidad de potasio. ¿Cuánto? Solo 4 miliequivalentes. ¿Sí? Bien poquito. Pero ¿sabes qué pasa? Si nosotros aumentamos esa cantidad de potasio, la llevamos no tan alto, déjala en 5, en 6, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Sabes qué pasa? El corazoncito deja de tener su latido regular, su ritmo sinusal, su cronotropismo y enotropismo se ve alterado y entonces aparecen las arritmias en tu paciente y llegan a la consulta de urgencias casi a punto de morir, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos que modificar los iones, aumentas en este caso, metes iones de calcio, gluconato de calcio metes para volver a estabilizar la alostasis del cuerpo, precisamente salvar a tu paciente de la muerte. Entonces, ¿vale la pena entender esa parte? Sí, claro que sí, salvas a pacientes con esto. Y acuérdate, siempre te lo he dicho, el paciente toma mayor importancia cuando en la cama tú lo conoces, o sea, es papá, es mamá, es un hermano, es un tío, ¿no? Entonces sí es importante entender esta dinámica. ¿Cuánto te dije?
5 a 6 miliequivalentes de potasio te causan arritmias, ¿sí? ¿Cuánto es lo normal? 4 miliequivalentes, ¿de acuerdo? Cloro, ¿cuánto es lo normal? Regularmente 110 miliequivalentes. El cloro siempre anda detrás del potasio, buscándolo todo el tiempo, como cuando tú te enamoras y no te hacen caso, pero ahí vas atrás de uno. Así anda el cloro, que es un anión detrás de el principal catión del cuerpo, ¿no? Y eso hace lo que nosotros conocemos como sodio o el cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Otro ion súper importante que tú tienes que acordarte, buenos días, doctor, que tú tienes que acordarte es el calcio. El calcio, adentro de la célula, ay, es una cantidad súper chiquitita. Pero ¿qué crees? Afuera también es todavía menor. Deja, confirmo aquí el dato, calcio. Calcio acá afuera es 2.4 miliequivalentes, que ojo, aquí también te los pueden enseñar o te los pueden explicar en milimoles. Y aquí es donde entender un miliequivalente y un milimol te ayuda. Si tú lees en fisiología milimol, se refiere a la masa o al soluto que atrae agua. ¿De acuerdo? Eso es un milimol, es un mol. Pero si tú hablas de miliequivalentes, estás tomando en cuenta las cargas que este componente va a tener. Te lo vuelvo a repetir por si te perdiste. Si nos referimos a moles, solo te refieres a la cantidad de masa que va a traer agua, que va a ser ósmosis. Pero si tú hablas de miliequivalentes, estás tomando en cuenta las cargas del componente para traer otras cargas. ¿Estamos bien hasta ahí? Si estamos bien, nada más regálame una manera de saber que sí, si quieres, si no quieres salir grabado acá, solo con que levantes la manita ahí para que yo diga, ah, sí, sí están entendiendo. ¿Vale? Entonces, milimol y miliequivalentes, ¿queda claro la diferencia? Sí, Sí, doctora. doctora. Doctora, gracias. Gracias. Ahora miren, ¿qué cantidad de calcio? Doctora, Y, dime. disculpe que le interrumpe. ¿Podría explicarlo otra vez? Yo no lo comprendí bien. Perdón. Ahí te va, no, no te preocupes. Ahí va, mira. Vamos a cerrar tantito aquí. Mira, si hablamos, por ejemplo, de milimol o de moles, vamos a dejarlo primero en moles. Yo me estoy refiriendo a la cantidad, o sea, este soluto que yo te estoy dibujando aquí, tiene la capacidad de atraer agua, pero poquito, ¿sí? Si yo te dibujo o hacemos un componente más grandote, ¿sí? Este va a traer mucha más agua. A eso se refieren los moles, a la cantidad de materia que es capaz de atraer agua o que es capaz de generar un movimiento de solvente, un soluto que puede movilizar solvente. Eso es importante porque funciona a través de una barrera semipermeable. ¿Y cuál es la barrera semipermeable del cuerpo? Pues obviamente la membrana plasmática, ¿no? De la que estábamos hablando hace un momento, que es el plasmaleno. Ahora, eso es en cuanto a moles, los moles, ¿sí? La osmolaridad. Osmolaridad. Y el otro que tienes que entender, y hay que saber la diferencia, son los mili o los equivalentes, vamos a ponerlo así, los equivalentes. Este toma en cuenta no el tamaño, sino las cargas. Es decir, cómo es que van a generar un movimiento de solutos, ¿sí? Los solutos son los componentes que no es agua, pues, ¿sí? Va a mover solutos, pero por atracción de cargas, ¿sí? Entonces, en el caso del calcio, es un catión que tú en la fisiología puedes encontrarlo en milimoles o miliequivalentes. Sí, eso tienes que identificarlo. Porque, por ejemplo, en un laboratorio que nos den
por ejemplo, de electrolitos séricos, que tú pides en un paciente que ha estado vomitando o que tiene enfermedad renal, tú pides calcio y te lo reportan en miliequivalentes. Pero si tú pides en una gasometría que tomas una muestra de la arteria, te reportan el calcio, pero en milimoles. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que uno se refiere a las cargas. Hola, chiquis, ¿cómo estás? Y el otro se refiere, uno es al peso molecular y otro es a las cargas. Y obviamente, como son sustancias chiquititas en el cuerpo, le agregamos el milimoles y miliequivalentes, pues por litro. ¿Vale? ¿Quedó claro ahí? Sí, doctora, muchas gracias. Bien, entonces, tomamos aquí de nuevo. Ya me dio miedo ver esto, pero vean, que estamos viendo la comparación de los componentes, ¿no? Yo te estaba diciendo que el calcio está reportado en 2.4 miliequivalentes en líquido extracelular. En líquido extracelular, mira, para que no se te olvide, tiene 0.3 ceros y luego 1. Súper pequeñita la concentración en líquido extracelular. Pero tú sabes, yo estoy segura que lo sabes, ¿en dónde está el resto del calcio? Porque la célula secuestra calcio, ¿cierto? La célula secuestra calcio. Mi pregunta es, si quiero que lo escriban ahí en el chat, muchachos, ¿dónde está el calcio en una célula? ¿En qué organela se almacena el calcio en las células? Háganme sentir orgullosa. ¿Dónde se almacena el calcio en las células? Calcio. ¿Dónde está? Ah, muy bien, calsecuestrina, puede ser, pero ¿en qué organela? ¿Esa calsecuestrina en qué organela está? ¿En qué organela? Muy bien. Retículo endoplásmico liso. Es el almacén del calcio, ¿no? Voy a volver a dibujar aquí una celulita como medio ameboide. Y justo en el retículo endoplásmico liso, voy a hacerlo de esta forma. En ese retículo endoplásmico liso se almacena calcio. Aquí está lleno de calcio, ¿no? Mucho calcio. Y aquí Doctora, afuera solo hay un 0.0001. Dime. igual aquí entraría la mitocondria, ¿o no? Pero fíjate que el papel de almacenamiento de calcio es importante en el retículo endoplásmico liso. Sí tiene papel la mitocondria, sí, claro que sí. Pero el que más almacena el calcio, y vamos a empezar a ver por qué, es en el retículo endoplásmico liso. ¿Vale? Esta es la concentración en líquido intracelular y dijimos que el calcio en el líquido extracelular es de 2.4 miliequivalentes por litro. ¿Y en milimoles cuánto es? Ah, esta es más fácil que te acuerdes, es como la calificación que todos quieren sacar. De 8 a 10 milimoles por litro. ¿Está? Entonces, ahí está. Aquí hay mucho sodio. Aquí hay poquito. Hablamos de 145 miliequivalentes. O sea, vemos las cargas por litro. Acá son los 4 miliequivalentes por litro. Potasio es bien poquito acá. 4 miliequivalentes por litro. ¿Acá cuánto hay? Aquí hay un montón. Hablamos aproximadamente de una cantidad de 140. Ve que es similar a la de sodio, ¿no? 140 miliequivalentes por litro de potasio en el líquido intracelular. ¿Qué otro componente? El cloro, el que va ahí atrásito, oliendo siempre al sodio, el cloro, 110 aproximadamente miliequivalentes. ¿Qué otro componente es importante en el líquido extracelular? Magnesio, que se ha encontrado que tiene una función importante en la diabetes. ¿Sí? Ahí eso es bueno saberlo. Aquí mis anotaciones dicen que son 58 miliequivalentes. ¿Es importante saberte esto? Sí. En la clínica el paciente importa, claro que sí. Si este sodio
aumenta, tu paciente puede tener un cuadro similar a EBC. Pero el desarrollo de esa alteración lleva varios días, ¿no? Si tu paciente tiene alteración, si aumenta el potasio, te va a hacer arritmias letales. Arritmias, ya no sé escribir, arritmias letales. Sí. El cloro regularmente disminuye en los cuadros de diarrea también porque va acompañado del sodio. Y quiero que sepas un aspecto importantísimo del sodio. El sodio como molécula, y por eso lo usamos por eso al paciente hipertenso le dices deje de comer sal, porque el sodio siempre se rodea de moléculas de agua. Siempre está rodeado de moléculas de agua. ¿Hasta ahí van bien? ¿Alguien se ha perdido? ¿No? Esta dinámica de la diferencia de concentración de iones que le da la adecuada función a la célula, o sea, da el medio adecuado para que pueda llevarse a cabo la función celular, es gracias al plasmalema. Y este equilibrio dinámico se llama alostasis. Y tienes que aprenderte las cantidades de sodio, 145, de cloro, 110, potasio, 4, calcio, 2.4. Eso sí te lo debes saber. ¿De acuerdo? ¿Qué función tiene el calcio en el líquido extracelular? El calcio en la membrana, en la porción externa, estabiliza la membrana. Si nosotros reducimos la cantidad de calcio, entonces el generar potenciales de acción va a ser mucho más fácil para el cerebro. ¿Sí? Aquí hay una proteína súper importante que regularmente es la que nosotros decimos que se encarga de mantener estos gradientes de concentración, es decir, esa diferencia de concentración que existe. ¿Sí? La ¿Cómo bomba se llama? bomba Exacto. Pero acuérdense que mi maestro me enseñó que, bueno, digo, es asunto acá personal, ¿no? Mi maestro de reumatología decía, no es bomba porque no explota. ¿Alguien de ustedes ha visto ¿cómo se llama? El pana árabe. Capún, capún. ¿Lo han visto? Pónganse a ver mejor cosas de histología y de fisiología en lugar de andar viendo al pan árabe. Miren, ¿qué hace esta? Se llama sodio, potasio, ATP, ácido. En la siguiente sesión te voy a explicar que esta es una proteína que hace un transporte activo de tipo antiporte. ¿Sale? Pero eso te lo voy a explicar después. Ahorita te voy a decir qué hace. Este va en contra de los gradientes de concentración. Acuérdate que en un contexto de alostasis, el movimiento del agua y de las cargas, más bien de las cargas, ¿sí? Donde hay mucho, se va hasta donde hay poquito. ¿Sí? Busca el equilibrio. Eso es movimientos a favor del gradiente de concentración. Si queremos ir en contra de eso, es decir, que el movimiento sea desde un lugar donde hay poquitas cargas o poquitos osmoles o poquitos solutos, ¿sí? De donde hay poquito a donde hay mucho, esto es en contra del gradiente de concentración. Es ir en contra de la corriente, ¿no? Así como el niño bueno que quiere estudiar en medio de los amigos que lo llevan a las fiestas. ¿De acuerdo? Eso se llama movimientos en contra del gradiente de concentración. Esto regularmente, la normalidad es que estos gastan energía, gastan ATP. ¿Te acuerdas de dónde sacamos el ATP? De los sustratos orgánicos. ¿Cuáles son los sustratos orgánicos? Son 3. Aminoácidos, carbohidratos y ácidos grasos. Muy bien. El piruvato, no te olvides de carbohidratos, se convierte en piruvato.
Entonces, este transportador o bomba, capum, capum, el transportador sodio, potasio, ATPasa, es de naturaleza electrógena. Electrógena. ¿Qué significa eso? Mira, y esto es importante que lo entiendas porque te va a explicar muchas cosas de fisiología más adelante. Genera una deuda celular. ¿Cómo una deuda celular? Ah, sí, mira. Dijimos que el sodio afuera es mucho y adentro es poquito. Y ahorita te estaba explicando que el movimiento de esta bomba sodio-potasio ATPasa es en contra de los gradientes de concentración. Si es en contra, lo normal sería que esto fuera fuera así, ¿no? De poquito a mucho. Pero en realidad, como es en contra de los gradientes de concentración, este va a ser el movimiento que se va a llevar. De donde hay poquito a mucho. Es decir, el sodio lo va a sacar de la célula. Y saca ¿cómo se llama? El orden en que lo hace dice que saca 3 moléculas de sodio. El potasio aquí es mucho y acá es poquito, entonces va en contra de sus gradientes de concentración, mete potasio. ¿Y cuántos? 2. Y ahí está la deuda que nos dejó, ¿no? Saca 3 cargas positivas, y si saca 3 cargas positivas, aquí dejo 3 aniones solitos, ¿sí? Y si meto 2 cationes, bueno, aquí se une con una y mi deuda es esta. Entonces, eso favorece la electronegatividad de la célula. Y esta necesidad de sodio que tiene la célula va a ser utilizada para hacer canales que usen algo que vas a conocer en la siguiente sesión que se llama transporte secundario, ¿sí? Y usa esa sed de sodio para meter otros componentes. Es decir, como me falta un ion de sodio, entonces yo voy a meter sodio de afuera, pero va a aprovechar el viaje moléculas como la glucosa, como los hidrogeniones, como no el potasio, ¿no? Hidrogeniones, entre otros, ¿no? Principalmente glucosa e hidrogeniones. Y eso genera un transporte secundario importantísimo que tú tienes que entender. ¿Y quién genera entonces esa dinámica? ¿Quién mantiene la alostasis en las células? El transportador sodio-potasio ATPasa. ¿Quién genera un transporte activo primario para hacer un transporte activo secundario? Bomba sodio-potasio ATPasa. Otra pregunta que tú te debes de acordar: ¿quién genera la electronegatividad de las células? ¿A qué se debe que en el interior una célula sea negativa? A las proteínas. ¿Proteínas de quién? De las organelas, esas proteínas que no se pueden mover, ¿no? Y finalmente, los próximos 15 minutos que tenemos, te voy a explicar con canales, ¿sí? Con canales, te voy a explicar qué es precisamente esta parte de receptores celulares, ionótropos, metabótropos y el potencial de acción. Mira, acuérdate que la célula tiene proteínas, ¿no? Y pues las proteínas sirven, si son integrales, como un receptor. Hay 2 tipos de receptores. Unos que responden rápido y otros que responden lento, como nuestro pensamiento cuando queremos aprender. Los que responden rápido se llaman ionótropos. Y si se llaman ionótropos, ¿qué crees que pase a través de esas proteínas? Por lógica sí súper obvio. ¿Quiénes van a pasar? Los iones, claro, los iones. Esto es lo que yo les he enseñado a ustedes,
que un ion, por ejemplo el sodio, está en el líquido extracelular, pasa a través del canal ese mismo ion y genera una respuesta celular, un cambio, pero el cambio es rápido. Así como está entrando, genera un cambio. Y regularmente, ¿cuáles son los cambios? Regularmente son despolarizaciones. ¿Sí? O sea, cambia la polaridad, despolarización. Hace ratito te expliqué, y lo volvemos a hacer, una célula en su interior, ¿qué carga es la que tiene más negativa? ¿Vale? ¿Quién da esa carga negativa? Las proteínas. ¿Quién participa en mantener esas cargas negativas? El transportador sodio, potasio, ATPasa. ¿Quién más participa en hacer estas cargas negativas? El cloro. Pero principalmente las proteínas. Ahora, a estas cargas negativas es a lo que se le llama polaridad. ¿Cuál es la polaridad de la célula? Negativa. Si yo digo que entran iones positivos, no son los iones que regularmente están adentro. ¿Sí? No son iones, no son aniones, son cationes. Entonces, por lo tanto, yo estoy despolarizando. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Bien hasta ahí? Sí, doctora. Gracias. Muy bien, sigo entonces avanzando. Ahora, estos canales que permiten la entrada del ion y generan una respuesta rápida enseguida son los iones a los que son los receptores a los que se le llaman ionotropos. Ionotropos. Regularmente los vemos y los estudiamos en las neuronas. ¿Sí? Las neuronas, acuérdate que su función que tienen es generar potenciales de acción. En términos, para los que están empezando están empezando medicina, son los que generan principalmente sus características vitales de célula, es irritabilidad y conductividad. Para quienes van en segundo año, genera potenciales de acción, que ahorita se los voy a explicar qué es un potencial de acción. Entonces, estas células tienen acá muchísimos receptores de tipo ionótropos, o sea, dejan que pasen los iones y cambien la polaridad de la célula. Y hay otros que son bien lentos, como nuestro pensamiento, como la impresora cuando estás estresado y dices, es que ya falta nada, pues ahí está. Los receptores metabótropos, con mucha atención, aquí te voy a ahorrar muchísima vida. Ojalá a mí me lo hubieran explicado así, mira. Un receptor de tipo metabótropo, el libro te lo explica de una manera que parece muy complicada. Dice que tiene 7 porciones transmembrana. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, finalmente 7. ¿Sí? 7 porciones transmembrana. ¿Sí? Es decir, es una proteína que entra y sale, y en ese entrar y salir lo hace 7 veces. ¿Hasta ahí vas bien? 7 porciones transmembrana del receptor. ¿Sale? Y te dice que en la porción 1, 2, 3, en esta 3, es regularmente donde se une la hormona que va a generar un cambio conformacional. Hasta aquí, a diferencia del ionótropo, la molécula que se va a unir a ese receptor no va a pasar. No va a pasar. Así como cuando ustedes no traen su uniforme, su cubrebocas, no van a pasar. Así como cuando no eran mayores de edad y querían ir, bueno, es que allá sí los dejan pasar. O que querían salir con sus hermanos y estaban chiquitos, no vas a pasar de eso, ¿no? Igual así,
Estas hormonas o estas sustancias que van a estimular una respuesta en los canales metabótropos, ¿sí? No pasan. Es como cuando tú vas a la farmacia y ya son las 11 de la noche y llegas, ya te tienen cerrado. La señora que está dentro te va a atender. Te va a dar tu agua que vas a buscar, tu coca y tus sabritas y te va a dar tu cambio, pero tú no vas a pasar. ¿Sí? O sea, la sustancia que es estimulada por fuera no entra. Se une en la porción 4 o 6, dicen algunas literaturas, pero no entra. ¿Qué hace? Bueno, mira, aquí en la parte de adentro, voy a volver a dibujarla aquí para que les quede claro. Una porción transmembrana, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la porción del líquido intracelular interna de la célula, nos habla de un complejo de proteínas. Una que se llama alfa y otro complejo que se llama beta gamma. Cada uno con una función específica. ¿Saben? Regularmente la alfa vas a ver que te aumenta o disminuye, dependiendo la familia, una sustancia que se llama adenilato ciclasa. Y esto queda para un tema que te voy a explicar más adelante, ya vas a ver. Pero finalmente tienes que saber que este receptor de membrana lento, que es metabótropo, porque va a cambiar el metabolismo, va a tomar mucho tiempo, va a haber una sustancia que se va a unir a ella, que no va a pasar al líquido intracelular, pero que va a generar un cambio conformacional. ¿Sí? Un cambio conformacional, así como cuando tú vas, te digo, a una tienda que ya está cerrada, pero que sí te van a atender, que sí vas a sacar un producto, vas a cambiar algo en la tienda, vas a hacer que abran la caja, vas a hacer que cobran, vas a hacer que la señora se mueva, pero no vas a entrar. Así estas sustancias generan un cambio conformacional en este complejo, en este trímero de proteínas y generan una respuesta. Pero esta respuesta va a ser más lenta, ¿sí? No es inmediata, toma minutos, días o meses, dependiendo de la célula que estemos hablando. Regularmente, la alfa aumenta algo que llamamos segundos mensajeros. Alguna está asociada, y la beta gamma está más asociada a algo como los ionótropos. Estos abren canales. Doctora, ¿y pueden hacer otra función? Claro que sí. Muchas otras. Pero esto es como el estándar, ¿no? La función estándar que puede cumplir. ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Que cuando se separan estos componentes, la alfa tiene una función y la beta otra. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí van bien? Díganme sí o no. Sí, doctora, todo bien. Perfecto. Me voy a pasar a potencial de acción, rapidísimo, como nunca antes te lo habían enseñado. Ahí te va. Acuérdate que la polaridad de una célula es negativa, ¿sí? Con eso vamos a empezar. Y esto sí. Entonces, mira. Una célula, regularmente estudiamos la neurona, ¿no? Pero quiero que sepas tú que los potenciales de acción son distintos en cada célula. Así como si yo le invito a todos ustedes una paleta, un dulce, lo que fuera, cada quien puede decir, no, pues a mí no me gusta, no, pues a mí sí me gustó mucho, no, pues a mí me encanta. Otros pueden decir, ay, no, está como muy simple. Cada célula tiene un diferente potencial de acción. Podemos hablar de una neurona, podemos hablar de un cardiomiocito, podemos hablar de una célula marcapaso,
o las células de Purkinje, y podemos hablar de una fibra muscular. Y cada una hace dibuja un diferente potencial de acción. Y aquí te va lo bonito, mira. Empezaron a estudiar y decían, ay, mira, se hacen diferentes trazos del potencial de acción. En ¿qué crees? Vieron que era así, mira, no tardaba nada, con un milisegundo, ¿no? La neurona. En la célula marcapaso, vieron esto, mira, que hacía esto, bajaba, permanecía y bajaba completamente y otra vez, ¿sí? Cuando fueron a ver a la célula marcapaso, vieron que hacía esto. Y cuando fueron a ver cómo se hacía el potencial de acción en el músculo, vieron que hacía esto. Usaba más tiempo, unos 10 milisegundos, a comparación del milisegundo que hacía acá. ¿Cuánto tardaba el corazoncito? El cardiomiocito tardaba como 200 milisegundos. ¿Sí? ¿Y esto de qué dependía? Ah, mira, ahí te va. Ahí te va. Pon mucha atención. Te he hablado de canales, porque los canales toman importancia acá precisamente. Y vamos a quitarle un poquito el brillo, pero no te olvides de esto. Cada célula hace un potencial de acción muy diferente, ¿de acuerdo? Muy, muy diferente. Mira esto. ¿Qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es un cambio súbito de el potencial de membrana en reposo. Obviamente hay que saber qué es un potencial de reposo y quién lo da. Te lo dejo en sencillo. ¿Te acuerdas lo que te expliqué ahorita de la membrana plasmática? Que esa membrana permite el paso o el ingreso de los iones. Pues todas estas células tienen cierta predisposición de abrir o cerrar canales dependiendo qué tipo de célula es. Por ejemplo, una célula nerviosa es muy permeable a los iones potasio, ¿sí? O sea, los iones potasio ingresan muy bien. Los canales de potasio permanecen más tiempo abiertos. Entonces, eso es lo que da a cada célula un potencial de membrana en reposo. Es decir, es la alostasis para esa célula, ¿sí? De los iones, obviamente. Te lo dejo en claro, es quién sí pasa y quién no pasa de acuerdo a la permeabilidad de la membrana celular de esa célula. Es diferente en todos los tejidos, quiero que lo sepas, muy diferente. Por ejemplo, acá te digo que la neurona le encanta el potasio, ¿sí? Pero acá, en un cardiomiocito, en una célula marcapaso, perdón, ¿sabes a quién aman? A los cationes. Si eres catión, especialmente sodio, el cardiomiocito quiere a ese sodio, quiere a ese potasio, quiere a ese calcio. Son permeables a eso, ¿de acuerdo? Eso es el potencial de membrana de reposo, y de ahí que tú leas que en un cardiomiocito es menos 85, que en una neurona es menos 95, ¿sí? Es diferente en cada célula y depende de la permeabilidad de esa membrana celular para diferentes zonas. La permeabilidad puede cambiar, ¿sí? Y de ahí nosotros usamos la ecuación de Nernst, que te da la fuerza de energía que debe ir en contra al paso de la permeabilidad natural para ese ion. Ahora, cuando se dieron cuenta que todos los potenciales eran distintos, dijeron, bueno, vamos a estudiar uno que nos enseñe todos, y eligieron al que tenía más fases, al del corazón, ¿no? El del cardiomiocito. Y nos dicen que primero viene el potencial de membrana en reposo, ¿sí? Ese potencial de membrana en reposo es la fase 4. Es parte de la fase 4.
Cuando empiezan a ingresar a la célula, fíjate bien, empiezan a ingresar a la célula cargas positivas en contra de la polaridad, entran rápido y a ese se le llama despolarización. Despolarización, ¿sí? Entran muchas cargas positivas. Lo que pasa acá es que en este punto se abren canales de sodio, ¿sí? Canales de sodio dependientes de voltaje y el sodio ingresa a la célula. Y al ingresar, en lugar de estar en la parte negativa, empieza a subir. ¿Y cuánto dura la apertura de estos canales de sodio? Es en milisegundos. Y mientras, ¿hasta dónde va a llegar ese potencial de acción? Hasta donde la ecuación de Nernst se lo permita. Pero antes, como el canal de sodio se cierra por tiempo, no alcanza ese potencial que es la ecuación de Nernst, ¿sí? Entonces se queda en un punto hasta donde tardan los milisegundos del canal de sodio abierto y se cierra. Cierran los canales de sodio y ya no entra más sodio. Obviamente en el interior de la célula quedaron muchas cargas positivas. Ahora se dibuja una especie de resbaladilla acá. ¿Esa fase cuál es? Si, fíjate lo que pasa aquí. En esta fase, aquí, ¿qué está pasando? Dijimos, los canales de sodio se cierran. Los canales de sodio dependiente de voltaje. Pero se abren otros canales. Justo aquí hay apertura de canales de potasio. Y el potasio está en el interior y se difunde al exterior. Porque va de 140 a 4. Entonces, el potasio empieza a salir de la célula. Y el potasio son cargas positivas. Metieron muchas cargas positivas de sodio, pero ahora vamos a sacar cargas positivas también, pero ahora de potasio. ¿Sí? Entonces empiezo a sacar cationes, que es potasio. ¿Vale? Pero finalmente son cationes los que estoy sacando. Por eso, en la imagen se ve que desciende el potencial de acción. Finalmente, la siguiente, esta es la fase 1 y se llama la fase, esta es la fase 0, perdón, esta es 0. La fase 1 se le llama repolarización temprana. Dura muy poquito. Después viene otra. Viene otra. Esta fase donde regularmente, ahorita te voy a enseñar en sencillo que es una meseta. ¿Por qué es una meseta? ¿Cómo que es una meseta? Ah, mira, es que aquí siguen abiertos los canales de potasio. Estos canales de potasio que se abrieron siguen abiertos, entonces sigue saliendo potasio. Pero si me marca un equilibrio, alguien tiene que estar entrando y tiene que ser un catión. ¿Cuál es el canal que se abre acá? Los canales de calcio lentos. Estos canales, su señal de apertura se dio durante la despolarización, pero son tan lentos como nosotros, que entonces hasta esta fase se abrieron y entonces el potasio empieza a ingresar a la célula, ¿sí? Y eso hace esta fase de meseta, de equilibrio o una línea isoeléctrica. Doctora, ahí es donde dice que tarda más el potencial. Sí, hace que el potencial sea más largo, ¿sí? Y finalmente, ¿qué crees que pasa? Estos canales de calcio en esta sección se cierran, los canales de calcio, y siguen abiertos los que ya tenía abiertos. Estos canales siguen abiertos sacando cationes, especialmente potasio, y siguen abiertos. Y se pasan de, fíjate aquí cómo viene el potencial de membrana en reposo. Este se pasa más allá del potencial de membrana en reposo y es justo aquí donde entra a funcionar el capún-capún, el transportador sodio-potasio ATPase, que regula y vuelve al potencial de membrana en reposo a la serie. Esta fase es la fase 2, la naranja, la de la meseta, la fase 2. La fase verde
Es la repolarización tardía, es la 3. Y tal como empezamos, esta fase de repolarización o hiperpolarización y volver al normal es la fase 4. ¿Sí? Y esa es la dinámica de canales. Sin duda te la voy a volver a explicar en otro momento, otra vez, pero esto es lo que tienes que aprender. Te la explico de nuevo, de manera rápida para que te quede. En la fase 4, la proteína que está funcionando es la bomba sodio-potasio ATPase. Luego se abren canales de sodio dependientes de voltaje, se despolariza la célula, se cierran los canales de sodio aquí, se abren canales de potasio, salen cationes, se abren canales de calcio y siguen abiertos los canales de potasio, después se cierran los canales de calcio y cae el potencial de acción. La dinámica de iones es meto cargas positivas aquí. En esta sección pequeñita saco cargas positivas. En esta sección de meseta tanto meto cargas positivas como saco cargas positivas. Y en la última solo saco cargas positivas. Es una dinámica de iones nada más. Meter y sacar cationes, que básicamente todo es sacar cationes y en pocas ocasiones se meten. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedó bien? Más o menos. ¿Entendible? Sí. ¿Seguros? ¿Cuánto me pone el 7, 8? ¿Alcanzo el 8? La explicación. ¿Sí? Un 10, doctora. Un 10, Ay, qué un linda. 11. Qué lindas, qué lindas. Esta todavía la vamos a retomar en la siguiente sesión, que va a ser a ver, hoy es miércoles. Jueves estoy a full. Viernes también sería lunes. ¿Sale? El lunes sería la siguiente sesión y veríamos la parte de homeostasis aplicada a cada órgano, la explicación del líquido intracelular, extracelular e intracelular, y el transporte a través de membrana, los dos tipos de transporte que existen. Es retomar este tema, pero ya con las dinámicas explicadas, aplicadas en células, en la función fisiológica. ¿Sale? A la ¿Listo, misma hora. muchachos? A la misma hora, de 9 a 11. Ahora, ahí sí vamos a usar la clase de las 9. ¿Sale? Sí, doctora. Bueno, muchachos, les invito a que inviten a otros compañeros de la universidad que puedan entrar. Si conocen a alguien que no es de la universidad, no digan que yo les dije, pero pues, invítenlo también. Quien quita y aprenden algo nuevo y yo aprendo a enseñar mejor también. ¿Vale? Nos vemos. Doctora, ¿va a subir la clase? Debería subirla, sí. Dale. Bueno, nos vemos, muchachos. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Adiós.